Vamos a dar inicio y a la vez terminar con esta miniserie de nombre más que palabras. Y más que palabras lo estamos hablando. ¿Por qué? Porque no se trata solo de tener un lenguaje que adoptamos una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Comenzamos a tener un lenguaje como cristianos, ¿verdad? En donde nos identificamos. De hecho, tú puedes estar en algún lugar y escuchas a una persona que no conoces y por ciertas palabras dices, a mí se me hace que esa persona es cristiana, ¿verdad? Porque hay un cierto lenguaje que nos distingue. Y hay ciertas palabras, frases que nosotros adoptamos, pero que solamente o en muchas ocasiones son solo palabras, pero no estamos viviendo eso, ¿no? Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que esas palabras, ese lenguaje cristiano que tenemos, vaya más allá de solamente palabras, sino que realmente sean verdades que estamos viviendo hoy por hoy en nuestra vida. No está mal, obviamente, tener un lenguaje cristiano que nos distingue como seguidores de Jesucristo, pero lo importante es vivir de acuerdo a ese lenguaje que nosotros tenemos, ¿no? Esa fe que nosotros practicamos. Nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de responder, dijimos, están totalmente ligadas de manera invisible a nuestra confianza en Dios. Están ligados a nuestra confianza en Dios. Entonces, si yo digo, Dios tiene el control de mi vida, que fue lo que primero que vimos en esta miniserie, pero en mi casa yo me siento frustrado, me siento inseguro, me siento temeroso, no puedo dormir, estoy todo afligido, pues entonces esa frase, Dios tiene el control de mi vida, pues solamente es una frase, un lenguaje cristiano. Porque si realmente Dios tuviera el control de mi vida, o yo viviría como si Dios tuviera el control de mi vida, entonces yo pudiera dormir tranquilamente en la noche. Porque sé que Dios tiene el control de mi vida, a pesar de lo circunstancial. Entonces mi forma de responder es lo que va a demostrar que tanto confío yo en Dios y en su palabra. Hablábamos también qué sucede cuando nosotros o las cosas se salen de control en nuestra vida y sobre todo de nuestro control. Ahí es donde demostramos si realmente confiamos en un Dios que cuando yo ya no tengo el control de algo, Él sigue teniendo el control y sigue siendo Dios, a pesar de. Hablábamos también la semana pasada que hay una diferencia entre responder y reaccionar, ¿verdad que sí? La mayoría de las personas reaccionamos, un impulso, un instinto, por así decirlo, y reaccionamos. Y casi siempre dijimos reaccionamos ¿de qué manera? Exagerada, ¿verdad? Esa es una reacción. Pero también dijimos que hay otra forma, que es responder, no reaccionar, que es la forma en la que Jesucristo vivía, respondiendo ante las circunstancias y las situaciones de la vida, no reaccionando, sino respondiendo de manera correcta. Responder es premeditado. Medito algo y respondo en base a eso que yo ya medité. Es algo en donde yo tengo conciencia, no es un impulso. Y entonces vimos cómo con la vida de Jesucristo la semana pasada, cómo Él nos enseñaba a responder ante la adversidad. Vimos ese versículo que decía, si alguien te pide, en este caso de los judíos, que camines, que lleves su carga 1000 pasos porque tenía el derecho de hacerlo, Jesús decía, responde de manera exagerada. No reacciones. ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues ¿qué te crees? Estoy cansado de que me abusen. No, decía, responde. ¿Y cómo respondía? Dice, lleva 1000 pasos más. Si te pidieron 1000 pasos, tú dile, cuando terminen los 1000 pasos, tranquilo, voy a llevar 1000 pasos más tu carga. Y esa persona va a quedar impresionada, va a decir, tú eres de esos que siguen a ese Jesús, ¿verdad? Porque solamente esos son los que hacen eso.
Y es entonces nuestras respuestas, no nuestras reacciones, nuestras respuestas es lo que permiten que las personas, aún sin palabras, puedan decir, él es un seguidor de Jesucristo o ella es una seguidora de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado viendo. Y dejamos una tarea. Yo no sé si alguien aquí intentó al menos hacer su tarea. ¿Sí se acuerdan cuál era la tarea? Pero ahí estaba en YouTube. ¿Alguien hizo la tarea o no? ¿No? ¿Nadie se animó? Nadie dijo, no, yo no voy a llevar 1000 pasos más. ¿No? Bueno, ni se acuerdan de la tarea, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ajá, sí, y con los nuestros, y que respondiéramos en lugar de reaccionar, y respondiéramos pero de manera exagerada. Así como reaccionamos de manera exagerada, ¿verdad? En algo, usando nunca, tú siempre, tú. Igual responder, pero ahora en beneficio de la otra persona de manera exagerada. Si te perturba que tu cónyuge, tus hijos dejen la ropa tirada en el piso y no en el cesto de la ropa sucia, responde no con gritos. Más bien, ya no reacciones con gritos y sombrerazos, sino ahora responde. Levantas tú eso de manera exagerada y lo llevas tú al cesto de la ropa sucia y le dices a tu hijo, ¿qué más puedo hacer por ti? Te tiendo tu cama. Es un ejercicio, lo dejé como un ejercicio, no es que tengas que hacerlo, no es que digas, voy a formar a mi hijo, no, pues obvio no, pero es un ejercicio, ¿verdad? Para responder de manera correcta. Entonces, bueno, ya vi que no hicieron su tarea, pues entonces prosigo a esta tercera parte. Entonces, hoy te quiero hablar de una persona del Nuevo Testamento y de una porción de un mensaje que este hombre transmite a una iglesia. Entonces, y este personaje no fue un testigo ocular de lo que hizo Jesucristo. Él no le tocó. Sin embargo, fue grandemente influenciado por el cristianismo y por obviamente el mensaje de Jesucristo que era transmitido por sus seguidores y por los apóstoles que él dejó. Esta persona, te pongo en contexto, esta persona era o más bien no compartía la creencia de los cristianos, de los primeros cristianos, ni de Jesucristo. Él no compartía esa creencia ni esa fe. Al contrario, no solo no la compartía, sino que era un opositor del cristianismo, ¿sí? Por muchos años. Esta persona pertenecía a una religión y a una secta llamada la secta de los fariseos. Y este hombre se llamaba Saulo, si recuerdan y si han escuchado de él, ¿verdad? Este Saulo que se convirtió en un opositor y que tenía influencias con gente de autoridad, políticas y religiosas, y con sus influencias él hacía todo para que los primeros cristianos fueran perseguidos, fueran algunos apresados y algunos otros fueran ejecutados, ¿sí? Él, estando consciente, él moviendo sus influencias, permisos y todo, para que la autoridad pudiera hacer eso. Ese era esta persona. Esta persona un día tiene un encuentro con Jesucristo, pero de manera sobrenatural, porque Jesucristo ya había partido. Entonces él tiene, rumbo a un lugar, él tiene un encuentro con Jesucristo de manera sobrenatural, y este hombre que caminaba como opositor del cristianismo, ahora su vida da un giro de 180 grados y se convierte en un promotor del cristianismo. No solo se convirtió, sino ahora él comienza a promover la fe con la que tanto estuvo en desacuerdo por mucho tiempo. Entonces esta persona
Saulo en ese momento, pero después Pablo, porque Dios le pone otro nombre. Él comenzó a visitar lugares, estableciendo iglesias, y luego enviaba cartas a esas iglesias instruyendo acerca de los principios establecidos por Jesús. Para esto obviamente pasó un proceso, y ahorita lo que te estoy diciendo, pasaron todavía un tiempo para que él comenzara a hacer lo que te estoy diciendo. Entonces, Pablo actualmente es considerado un héroe. ¿Por qué? Porque él era una máquina de evangelismo. Evangelizó más que cualquier persona. Pablo, una máquina para evangelizar, levantando iglesias, anunciando el mensaje de Cristo, pero al principio no era así. Al principio él no era así. Hoy es un héroe para muchos, pero realmente al principio no fue así. Ahorita se los voy a explicar. Pablo fue una persona que al convertirse al cristianismo se queda sin amistades y sin influencias poderosas, las influencias poderosas que él tenía. Es decir, queda un poco solo. ¿Por qué? Por el hecho que cambió de bando, por así decirlo. Es como aquel que le va a la América y todo gira alrededor, sus amistades son de la América y todos van juntos a esto y van a esto y van al club de fans de la América, y de repente él dice, ahora soy Chiva. ¿Sí? Es como el que dice, hoy yo milito para Morena, pero ahora soy Movimiento Ciudadano, o viceversa. Así. Entonces esas influencias y entonces esas amistades lo ven como un detractor. Como un detractor. Y entonces Pablo se queda en realidad, mira, ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? Porque ante su pasado, esa gente con la que convivía, ahora era odiado, detractor. Ahora te convertiste aquello que antes perseguía. Y de este lado de los cristianos era temido. Entonces, por un lado odiado, por otro lado temido. Porque los cristianos no le creían, en serio. Leen la Biblia. No le creían. O sea, ¿que él ahora es cristiano? No, hombre. No. Y muchos no solo no le creían, sino que muchos estaban lastimados por él. Porque ese hombre consintió en alguno de sus familiares que fueran ejecutados. Entonces decían, ese que consintió que mataran a mi tío, a mi mamá, a mi hermano, ahora viene aquí diciendo que es cristiano, que Dios lo perdonó. Así de fácil. Entonces, por un lado era odiado y por el otro lado era temido y no querían tener relación con Pablo. Algunos dudaban. Oye, si será cierto, ¿no será un plan de este maquiavélico? Y viene aquí para hacerse pasar como nosotros y luego... Entonces, eso era el contexto de Pablo, ¿no? Pero Pablo, después de viajar predicando el Evangelio por muchas regiones, él regresa precisamente a Jerusalén, donde comenzó el movimiento cristiano, y se reúne con los apóstoles que Jesucristo había dejado, y él llega con ellos y les da un reporte. Fíjate, Pablo, llega y les dice, estuve viajando por varios lados y traigo un reporte de lo que hice, no solo un reporte, también traigo una ofrenda, porque en cada lugar yo estuve recolectando precisamente para traerlo y para que este movimiento siga avanzando. Eso es lo que hizo Pablo. En un momento donde regresa a Jerusalén y llega con los apóstoles. Y los apóstoles lo reciben, pero lo reciben con un mensaje no muy alentador. Dicen, Pablo, gracias, qué suave que estás haciendo esto, que con tu cambio, tu transformación, estás llevando el evangelio, gracias por la ofrenda, pero te tenemos que ser muy sinceros. Tu reputación te precede. Y aquí, sobre todo aquí, en Jerusalén, nadie te quiere. La gente no cree en ti. No eres bien recibido. Quisiera que te quedaras aquí y formaras parte de esto, pero la gente no te quiere. La gente recuerda tu pasado y va a ser muy difícil. Entonces, por eso Pablo, tú lo veías siempre andando de un lado para otro.
y nunca estando en un lugar fijo. Obviamente, los lugares donde él había esas primeras iglesias y que les enseñaba, claro, ahí era querido, pero en Jerusalén no era querido Pablo. No era querido. Entonces, Pablo se encontraba en un momento en su vida en medio de mucha soledad y rechazo. A esa fue su vida, rechazo y soledad, por causa de su trasfondo, ¿no? Y aún así, Pablo escribe algunas cartas en la Biblia de las que tú hoy y yo podemos leer. Cartas impresionantes. Pablo superó, humanamente hablando, por mucho a los discípulos de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo. Lo superó, digo humanamente porque cada uno tenía su propósito, pero humanamente lo superó por mucho, aunque no fue un seguidor de Jesucristo directo. ¿Sí? Pero Pablo, cuando escribe parte de lo que hoy vamos a hablar, él no estaba en su mejor momento. No estaba en su mejor momento y él lo sabía. Por uno soy odiado y por otro soy temido. Pero esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, recuerdan ustedes que hace 15 días, el primer tema de esta serie, hablamos que Pablo da un mensaje que decía, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que aman al Señor. Eso dijo Pablo, ¿eh? Y Pablo lo dijo no en su mejor momento. Aún así Pablo dijo, todas las cosas, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para los que aman al Señor. Si recuerdan que hablamos de eso, ¿verdad? Bueno, Pablo continúa dando un mensaje. Ese domingo hablé de eso, pero hoy vamos a continuar leyendo qué más decía Pablo, porque esa fue la introducción a su mensaje. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a aquellos que aman a Dios. Y hoy vamos a ver el primer versículo, si me lo puedes poner ahí, por favor, Fernando. Está en el libro de Romanos. Dale para adelante. Ahí va. No. A ver. No, uno. Antes. ¿No? Falta uno, entonces. Bueno, te voy a leer. No, entonces si quieres ahí. Faltó uno. Dice, versículo 29, antes de llegar al 30, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Ahora sí, versículo 30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, Pablo dice, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su hijo. Como su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesucristo, ¿verdad? O sea, si Dios te eligió a ti de antemano, te eligió para que llegases a ser como ¿quién? Como su hijo. Por eso hablamos que somos seguidores de Jesucristo y que debemos de caminar como Jesucristo, porque dice, para que llegasen a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que Jesucristo no solo es tu Señor, no solo es tu Salvador, no solo es tu amigo, es tu hermano mayor. Tú eres hermano de Jesucristo. Después dice, después de haberte elegido, te llamó para que te acercaras a Él y una vez que te llamó, te puso en relación correcta con Él y luego de ponerte en una relación correcta con Él, te dio su gloria. Te dio su gloria. Entonces, yo quiero que analices un poquito estos dos versículos, porque está hablando de ti y de mí. Y estaba hablando de Pablo también. Y por eso Pablo cuando lo hablaba, no lo hablaba como más que palabras. Es un mensaje, es un discurso que tengo que dar. No, él decía, yo lo que estoy diciendo es porque así es. Imagínate a Pablo siendo una persona que en su momento fue perseguidor del cristianismo, ejecutor de cristianos, pero ahora se encuentra con ese Jesucristo que antes perseguía y él empieza a decir, a mí me conoció de antemano y me eligió.
ese que yo perseguía, me eligió, tuvo tanta misericordia, me perdonó, su gracia sobre mi vida, que a pesar de todo lo que hice en contra de él y de su pueblo, me eligió. ¿Para qué? Para que llegase a ser como su propio hijo, el que yo perseguía. ¿Sí? Entonces, dice, y me puso en la relación correcta y aparte me dio su gloria. Entonces, yo quiero que entiendas, Pablo lo dice para con él, pero yo quiero que tú sepas que esto que dice ahí te está describiendo a ti. Te está describiendo a ti. Él puso su gloria sobre tu vida, sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo debería de ser, hablando de respuesta, cómo debería de ser nuestra respuesta ante declaraciones de un hombre con ese pasado como el de Pablo, pero que ahora la misericordia de Dios se manifiesta a él? ¿Cómo debería de ser su respuesta? Su respuesta viene en el siguiente versículo. Por favor, Fernando, versículo 30, la siguiente, dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Fíjate bien, a lo mejor tú dices, bueno, pues esto que acabas de decir, Alain, yo ya lo sé, yo sé que así es, pero para Pablo no era así. Pablo dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como las que te acabo de leer en los versículos anteriores? Dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces, tú y yo, al escuchar estas declaraciones y este mensaje de Pablo, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Debería ser actuar como si Dios estuviera a favor de nosotros. Actuar como si Dios estuviera a favor de nosotros. Cuando llega un desafío, un reto a golpear tu vida, tu respuesta debería de ser actuar como si Dios estuviera a favor de tu vida, a pesar de esa situación. Entonces yo hoy quiero, si me puedes poner la siguiente imagen, yo quiero que tú y yo declaremos audiblemente esto que está escrito ahí. Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? Y quiero que lo declaremos a una voz, ¿sí? A las tres. 1, 2, 3. Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? Otra vez. Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? Muy bien. Ahora, ante esta declaración, porque estamos hablando que es más que palabras, ¿cómo sé que Dios realmente está a mi favor? Porque la frase está suave, ¿verdad? Y se escuchó padre ahorita que lo dijimos todos, ¿verdad? En coro. Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? Así como si fuera un coach, ¿verdad? De esos de una sesión de coaching, ¿verdad? Y todos salimos, ¿verdad? Si Dios está a mi favor. Ok. Pero ¿cómo sé que en realidad está a mi favor? ¿Cómo sé que en realidad está a mi favor? Porque tú puedes pensar, pues ahí dice que quién puede estar en mi contra y que Él está a mi favor. Pero entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo este padecimiento? Si estuviera Dios a mi favor, yo creo que yo no tendría este padecimiento. ¿Sí? Si Dios estuviera a mi favor, no estaría pasando por este momento y este bache financiero en mi vida. Si Dios estuviera a mi favor, yo no estuviera sufriendo una traición, una deslealtad, yo no estuviera padeciendo varias cosas. Pareciera que lo que estoy viviendo es como si Dios no estuviera a mi favor. Y esto se puede quedar solo en palabras. Pero estamos viendo que debe ser más que palabras, debe ser una verdad en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo sé que Dios está a mi favor si estoy pasando por ciertas cosas? Y mira, lo que sucede es que a veces creemos que si todo nos está saliendo bien, entonces Dios está a nuestro favor. Pero si las cosas no están saliendo tan bien, ha de ser que Dios ahorita no está a mi favor.
Eso llegamos a pensar. Y llegamos a pensar, y ahora entiendo por qué Dios le permite a Pablo en específico ser quien haga esta declaración. Porque esta declaración la pudiera haber dicho una persona que todo le salía bien y que en ese momento su condición era perfecta. Y podríamos decir, pues claro, tú dices que Dios está a tu favor porque todo te sale bien. Pero fíjate quién lo estaba diciendo y quién estaba declarando. Una persona que no le salía todo bien. A lo mejor tú lees entre líneas la palabra de Dios y dices, pero Pablo ponía su mano sobre los enfermos y había milagros. Y echaba fuera demonios. Y tenía un mensaje que impactaba. Y Pablo, no, espérame. Esa era una parte de Pablo. Pero yo te quiero mostrar y que observes qué tanto padecía Pablo una vez que él se convirtió en un seguidor de Jesucristo y en un servidor de Jesucristo. Y vas a decir, ay, híjolas, si a mí me pasara todo eso, ¿quién sabe si yo declararía esto? Ahora, vamos, y yo aquí hice todo un listado basado en la palabra de Dios, tú lo puedes leer, pero yo estuve viéndome a varios lados todo lo que Pablo le pasó como seguidor de Jesucristo. Entonces, ponme la siguiente diapositiva, por favor, Fer. Empezamos. El apóstol Pablo, fíjate, fue encarcelado en muchas ocasiones. Muchas, no pocas. Fue azotado innumerables veces, o sea, fue golpeado. Enfrentó la muerte muchas veces, o sea, estuvo en peligro de muerte muchas veces. En 5 ocasiones fue azotado por los judíos con 39 latigazos, multiplica 39 por 5 y esas son la cantidad de latigazos que le dieron en algunas ocasiones. 3 veces azotado con varas. ¿Te han pegado con una vara? Pégate con una vara así en la pierna. Ay, juela, y te queda así horrible, ¿verdad? Bueno, fue apedreado. De hecho, no lo puse ahí porque no había espacio, pero estuvo casi como muerto cuando una vez que lo apedrearon. Casi lo mataron, así. 3 veces sufrió naufragios. En barco, 3 veces naufragó. Pasó un día y una noche completos a la deriva en el mar. Tuvo viajes largos y cansados sirviendo a Dios. Estuvo en peligro de ríos y de ladrones. Estuvo en peligro de su propio pueblo, escucha, de su pueblo, o sea, de los judíos y también de los que no eran judíos. O sea, él caminaba para allá, peligro. Caminaba para allá, peligro, ¿no? Ahora sí que, como la película, su apellido era Peligro. Entonces, sí, vamos a la siguiente, Fer, por favor. Dice, tuvo peligros en desiertos, en ciudades y en mares. Peligros de personas que se decían creyentes, pero en realidad no eran creyentes. Noches sin dormir, pasó hambre y sed por algunos días, pasó por frío sin tener ropa adecuada para abrigarse, fue mordido por una serpiente en uno de sus viajes, tenía la carga emocional y preocupación por la condición de las iglesias a las que él iba a visitar, enfrentó soledad y rechazo todo el tiempo. En la ciudad de Damasco, el gobernador puso guardias en la entrada para capturarlo y tuvieron que descolgarlo en una canasta por un muro para poder escapar a escondido. Tú estabas consciente todo lo que había pasado Pablo sirviendo a Dios. Ahora escucha, yo te pregunto, cuando tú lees este listado o escuchas este listado, ¿qué piensas? ¿Será que Dios ama a este cuate? ¿Será que Dios está con él? ¿Será que Dios estará a su favor con todo esto? Yo me pego en el dedo chiquito del pie una noche. ¡Ah, Señor, por qué permitiste! ¿Verdad? Ya estoy llorando con Dios. Ah, es que no me quieres. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que pasa todo esto que acabamos de leer y de escuchar, cómo puede declarar él, si Dios está a mi favor, ¿quién está en mi contra? Yo le diría, pues un montón de gente está en tu contra. La vida está en tu contra, Pablo. Deberían de decirte y llamarte el malquerido.
por todo lo que padeces. Pero ¿cuál era la clave de Pablo para que él pudiera declarar y que no solo fueran palabras, sino una verdad en su vida? ¿Cuál era la clave de Pablo con todo esto que le pasaba? ¿Sabes cuál era la clave? Si me puedes poner la siguiente imagen. Es que él vivía como si Dios siempre estaba a su favor, a pesar de lo que estuviera pasando. ¿Sabes por qué pudo resistir y sobreponerse y sobrellevar todo esto? Porque a pesar de lo que ya vimos que le pasaba, él vivía su vida como si Dios estuviera a su favor. A nosotros no se nos da una venta y ¿qué decimos? Señor, pues ¿qué está pasando contigo? No me prosperas. Hay una ruptura, una relación interpersonal. Señor, ¿qué está pasando? Yo pensé que me amabas. ¿Y cómo caminamos? Cuando pasa algo que nos decepciona de Dios. No, ya el próximo domingo yo no voy a ir a la iglesia. ¿Verdad? Dejamos de escuchar las alabanzas. No, ahorita no tengo ganas, la verdad es que no sé. No sé, me siento frío, me siento raro porque... Pero Pablo, a pesar de todo lo que le pasaba, él vivía su vida como si Dios siempre estuviera a su favor. Y te voy a decir algo, Dios sí estaba a su favor, porque él no podría haber logrado hacer lo que hacía si Dios no estaba a su favor. Pero es que tenemos la mentalidad de que si Dios está a nuestro favor, nuestra vida va a ser miel sobre hojuelas. Y no es así, salud. Y no es así. Y ese es un error tan grande, porque hasta perdemos nuestra identidad de hijos. Porque viene algo a golpear nuestra vida, porque estamos pasando una mala racha. Perdemos nuestra identidad, nos enfriamos, nos decepcionamos. Nos apartamos un tiempo de Dios. Empezamos a dudar. Pero si tú y yo viviéramos como, todos los días como si Dios estuviera a nuestro favor, a pesar de lo que te sucede, seguiríamos caminando erguidos, pecho salido. Pero no sabes lo que te está pasando, sí, pero Dios está a mi favor. A pesar de todo, Dios está a mi favor. Dios está a mi favor. Mira, cuando nuestra hija estuvo en terapia intensiva esos 15 días y que murió, recuerdo que en nuestro proceso de duelo, donde había muchas dudas, muchas cuestiones, ¿por qué Dios? ¿Por qué a nosotros? Pues si te servimos y qué onda, qué mala onda, o sea, un montón de cosas. En ese proceso, un día Dios nos habló y nos dijo así: yo estuve con ustedes en esos 15 días de proceso que tu hija estuvo en terapia intensiva. ¿Pero cómo? Sí, lo que pasa es que nosotros queríamos ver solo el resultado. ¿Cuál era el resultado que queríamos ver? Señor, sánala, levántala y que viva nuestra hija. Y que viva bien, no mal de sus facultades. Pero como no sucedió eso, anulamos el resto. Y Dios nos empezó a revelar. Así, detalle tras detalle. Mira, primer día, cuando tú fuiste al pediatra y el pediatra te dijo, ¿tienes seguro social? Sí, córrele, llévatela ahorita, tu niña está convulsionándote, y llévala. Y ahí vamos. Llegamos, nos atendieron impresionantemente. Así inmediatamente, de un filo, no gente en urgencias, de un relajo, nos pasaron inmediatamente a nuestra. De ahí nos empezó a decir, ¿te acuerdas que te encontraste con una doctora que ustedes conocían? Ella ni sabía que lo que había pasado porque acababa de pasar y no lo reconoció, pero yo le dije, ve y acércate con ellos porque te necesitan. Y cuando se acercó con nosotros, dijo, ¡ay, Alain y Rocío! Es que Dios me dijo que me acercara con ustedes, no lo reconocí. Y nos empezó a ayudar con trámites, nos empezó a ayudar a esto. Y te acuerdas cuando llegó un pastor que en ese momento no era, ni siquiera era tu pastor, pero llegó y los empezó a abrazar y los empezó a consolar, sí, y te acuerdas cuando, y nos empezó a decir, y te acuerdas cuando no tenías dinero para el funeral, y tu hermano de Ciudad Juárez te habló y te dijo, tienes dinero para esto, no te preocupes, voy a pagar absolutamente todo, tú no quiero que y te voy a dar más por si
por si en estos días necesita. Y nos empezó a decir, ¿te acuerdas de esto? 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 Ahí estuve yo. Ahí estuve yo. El problema es que como no vimos el resultado que nosotros queríamos, pensábamos que Dios no estuvo a nuestro favor. Pero ahí fue una de las cosas cuando nosotros dijimos, wow, Dios. El resultado no estaba en nuestras manos ni en los médicos. El resultado, tú das la vida y tú la quitas. Pero cada detalle, tú fuiste bueno con nosotros. De verdad es que no lo podíamos ver, estábamos cegados por nuestro dolor en ese momento y nuestra decepción ante Dios. Pero cuando nos empezó a mostrar, hijo, le dijimos, Dios, tú eres tan bueno, estuviste a nuestro favor. Entonces, cuando tú y yo pasamos por un momento que nos nubla la vista, pensamos que Dios no está a nuestro favor, pero Dios ahí está. Pero Dios ahí está. Por eso Pablo podía caminar así. Por eso él podía decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso pudo cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a algo así y estamos acostumbrados a un lenguaje cristiano y nos dicen, no, tú eres más que vencedor, Dios te da la victoria, Dios tiene el control, pero cuando vemos que no, de repente como que viene una decepción y dices, no es cierto eso que me dicen, no es cierto porque ve lo que estoy pasando, pero ¿sabes cuál es el problema? Y el problema es, si me puedes poner la siguiente imagen, es que queremos vivir o vivimos en un mundo obsesionado con lo inmediato y queremos ver respuestas y resultados inmediatos. Y le agrego, queremos ver los resultados a nuestra manera. Es que yo estoy orando por mi hijo. Sí. Y yo quisiera que fuera de cierta manera, que Dios muestre su gloria, su poder, ¿verdad? Pero Dios lo va, y si Dios lo hace de otra manera, ¿qué? Y queremos que sea rapidísimo. Porque sobre todo hoy por hoy vivimos en la era de lo inmediato. Tú entras a un negocio o pones un negocio y quieres que a los 3 meses ya te esté cayendo un dineral. Pues ¿dónde? ¿Cuándo? Al año. Es que dicen que al año es cuando el negocio... Y todavía al año no sirvió. No, ya, mejor no. Renuncio, lo quito, me voy. Dan una palabra, no te preocupes, tu relación con tu esposo, con tu esposa, va a esto, solo sigue caminando. No, es que ya pasaron 15 días y mi esposo sigue igual. Queremos las cosas rápidas. No, es que tengo un padecimiento, tengo una enfermedad, pero yo creo en Dios. Pues sí, y pasaron 3 meses y sigues igual. No, ya no creo, no es cierto. Ya han orado mucho por mí y ni poquito se ha disminuido de la enfermedad. Queremos las cosas inmediatamente y Dios no actúa así. Bueno, a veces sí. A eso se le llaman milagros. Los milagros son sucesos, pero hay procesos y los procesos no son de manera inmediata. Y si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tengo una noticia para ti. Los procesos son parte de nuestra vida. Todos quisiéramos vivir bajo sucesos, ¿verdad? Ando mal con mi esposa. Que los pastores pongan las manos sobre mí, oren por mí. Ande, pues ya. La mejor esposa, el mejor esposo. Uy, qué padre. Ora por mí para que se me baje la lonja. Así de sobrenatural. Y cuadritos de una vez. No, pues estaría padre el suceso. Pero si tú eres un hijo y una hija de Dios y lo puedes ver en la Biblia, hay procesos. Y en medio del proceso es donde decimos, creo que Dios no está a mi favor. Creo que Dios no está a mi favor. Pero Pablo tan entendía también esto, que él decía, a pesar del proceso que estoy viviendo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y vaya que ese cuate tenía gente en contra de él.
Si tú piensas que tienes enemigos, ahora sí, como decía el comercial, necesitas leer más Pablo. En vez de ver más Vox, necesitas leer más Pablo. Ese sí tenía enemigos, ¿para qué? Hasta los de su propia casa, hasta los propios cristianos. No lo querían, imagínate. Entonces, lamentablemente el pensamiento de lo inmediato lo hemos aplicado a las cosas que no deberíamos de aplicarlo. Relaciones interpersonales, formación del carácter, una realidad financiera, a la salud. Hemos aplicado ese pensamiento de lo inmediato. Pero entonces, si vivir como si Dios estuviera a mi favor hace toda la diferencia para caminar, ¿cómo sé que en realidad esto es así? A ver, tú me dices que debemos de caminar a pesar de lo circunstancial, como si Dios estuviera a nuestro favor cada día. Pero yo, ¿cómo puedo saber que en realidad esto es así? ¿Porque tú lo estás diciendo? No. ¿Sabes por qué? Por el siguiente versículo, porque Pablo va paso a pasito. Siguiente versículo, en Romanos 8:32. Dice, nada más dale a avanzar. Ahí está, gracias. Dice, fíjate bien, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? A ver, ¿quieres una evidencia? ¿No te son suficientes palabras? ¿Quieres una evidencia? Si Dios no se guardó a su propio Hijo, ahí está la evidencia. Ahí te lo demuestro. O Dios se guardó a su propio Hijo para venir a salvarte, para morir en lugar tuyo y en lugar mío. ¿Se lo guardó? ¿Qué le costaba a Dios enviar al arcángel Miguel a morir por nosotros? Para no tocar a su Hijo. ¿Qué le costaba a Dios agarrar a su mensajero o guerrero más fregón y decir, a ti te toca morir por ellos, porque a mi hijo yo no quiero que me lo toquen en mi hijo? No, dice, si no se guardó ni a su propio Hijo por nosotros, dice, ¿no nos dará también todo lo demás? Ahí tienes la evidencia. Cuando tú piensas, no, yo creo que Dios no está a mi favor, no, yo creo que Dios ya no me ama tanto, no, yo creo que, a ver, Dios no se guardó ni a su propio Hijo por ti. ¿Por qué estás creyendo que Dios no está contigo? ¿Por qué crees que Dios no está a tu favor? ¿Por lo circunstancial? Lo circunstancial siempre va a estar. ¿Sabes cuándo se va a acabar lo circunstancial? Dice la Biblia, cuando partamos a un nuevo lugar, a un lugar ahora sí perfecto, como inicialmente Dios quería que fuera. Pero tú y yo vivimos en un mundo caído, corrupto, en donde siempre va a estar lo circunstancial. Pero aún así, aún bajo esa realidad aquí en la tierra, Él está diciendo, si yo no me guardé ni a mi propio Hijo, sino que lo entregué, no te voy a dar todo lo demás. Ya me voy porque ya me voy más rápido porque todavía me falta y ya vi que es tardísimo. Dice, ¿por qué yo sé entonces que Dios está a mi favor? Porque Dios respondió de una manera exagerada, como decía hace 8 días conmigo. Eso es una exageración. Enviar a su único hijo en vez de enviar a otros servidores por un pecador como yo, dime si no es una exageración. Es un amor exagerado. Tú lo harías, los que son papás, entregarías a uno de tus hijos por alguien, no lo entregas ni por tu papá, ni por tu mamá, ni por tus hermanos, mucho menos por alguien que te odie, que te aborrece, o tus enemigos. No lo haces. Dios sí lo hizo, eso se llama un amor exagerado. Y eso es lo que me comprueba que Dios está conmigo a pesar de todo. Cuando yo le di la espalda, cuando yo lo ofendí, cuando no me importaba nada de Dios ante mi pecado, cuando lo ignoré, cuando me dañé a mí mismo con ciertas cosas y a otras personas, cuando no lo tomé en cuenta, cuando lo ignoré, Dios no me dio lo que merecía. No es suficiente eso como para entender, Dios sí está a mi favor. Dios no me rechazó. Siguiente versículo, por favor, Fer.
Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros si a quienes Dios ha elegido para sí? Perdón, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Quién se atreve a acusarte el día de hoy? La persona que comienza a señalar tu pasado. Ah, pero es que tú eras esto, Chuy. Ay, sí, ahorita eres muy cristiano, pero no, ¿te acuerdas cómo eras? O, no, Miguel, tú te dices cristiano, pero yo vi cómo la regaste en esto. Te dice, a ver, ¿quién se atreve a acusarnos si somos elegidos? Y Dios mismo fue el que nos puso en relación correcta con Él. ¿Quién se atreve? Pues que se atrevan a acusarnos, tú sabes que no es así. Tú sabes que no es así. Si esa persona te ha juzgado, si esa persona te ha condenado, si esa persona ha hablado cosas que Dios no habla acerca de ti, déjate digo algo, esa persona no te creó. Por lo tanto, esa persona no tiene poder para acusarte. Esa acusación no puede penetrar tu corazón porque esa persona no te creó. Versículo siguiente, por favor. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esa persona que te acusa, esa persona que te condena, esa persona que te señala, no murió por ti. Ahí dice, Cristo es el que murió por ti. Por lo tanto, es el único que tiene derecho a señalarte y no te señala. Al contrario, en lugar de señalarte, cuando ve un error, una debilidad de nosotros, ¿qué hace? Ahí lo dice. Intercede por nosotros. Cuando tú ves una debilidad en tu hermano, en Cristo, cuando tú ves una debilidad en una persona, ¿intercedes por él o lo acusas? O llegas con él y a rajatabla, ¿verdad? Es que hiciste, es que eres... Jesucristo nos da el ejemplo. Sí, hay errores, pero dice, yo no te acuso, yo intercedo por ti ante el Padre, para que no solo no tome en cuenta eso que tienes, sino pueda ser transformado. Entonces Pablo dice, si Dios Padre hizo todo esto, ¿cómo no nos va a dar también todo lo demás? ¿Qué es lo demás que necesitas hoy? ¿Paciencia? ¿Cómo Dios no te va a dar paciencia? ¿Qué necesitas? ¿Resiliencia? ¿Cómo no te va a dar resiliencia? ¿La capacidad para perdonar? ¿Cómo no te va a dar la capacidad para perdonar? ¿Fortaleza? ¿Cómo no te va a dar la fortaleza? Por eso Pablo decía, yo camino todos los días a pesar de lo circunstancial, como si Dios está conmigo. Porque si dio a su Hijo, ¿cómo no va a dar todo lo demás? Padre, ¿qué necesito en este momento? Provisión. Que venga. Necesito fortaleza en este momento. Me siento débil. Fortaleza, Señor, por favor. Traigo un coraje, un odio con una persona y no quiero tenerlo, Dios. Ayúdame. ¿Tú crees que no te va a dar la capacidad para soltar y perdonar? Lo está diciendo, no te va a dar todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que Dios no nos va a dar todo esto para las diferentes experiencias de vida que tenemos? Entonces concluyo con esto, familia. Si Dios está a mi favor, temor no puedes vencerme. Porque Dios está a mi favor. No estoy diciendo que el temor no va a llegar. Sería salirme de una realidad. Lo que estoy diciendo es, si Dios está a mi favor y tengo temor, con todo y temor, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Porque Dios está a mi favor. Si Dios está a mi favor, frustración, no puedes vencerme. En todos los años que yo tengo sirviendo a Dios en diferentes lugares, ustedes no saben los momentos que yo me paré ya fuera en un púlpito, en una silla, en un grupo donde fuera o con una persona con una frustración interna impresionante. Y que nadie se daba cuenta. Pero aún así, ahí estaba yo. ¿Por qué? Frustración, no puedes vencerme. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Desánimo, no puedes vencerme. Si Dios está a mi favor, sufrimiento, no puedes vencerme. Crisis
matrimonial, no puedes vencerme. Crisis financiera, no puedes vencerme. Tristeza, no puedes vencerme. No se trata de negar realidades. Pablo no negaba las realidades, ahí están escritas todo lo que vivió, pero no lo vencían, porque él todos los días caminaba como si Dios estuviera a su favor. Y si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? No es que no había gente en su contra, no lo está tomando literal. Está diciendo, aunque haya gente en mi contra, aunque haya circunstancias en mi contra, no me detienen y no me vencen, porque Dios está conmigo y a mi favor. Porque Dios está conmigo a mi favor. Entonces, lo concluyo. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Yo espero que esto que hoy estoy hablando y con lo que estoy concluyendo no se queden solo palabras, sino que sean más que palabras. Y el día de mañana, hoy mismo, si hay algo que se presenta en tu vida, tú puedes decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios está a mi favor, a pesar de esto que está sucediendo. Dios está a mi favor. Si dio a su Hijo por mí, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas hoy en tu vida? Tienes que creer. Si Dios dio a su Hijo, lo mejor y lo más preciado que podía existir, ¿tú crees que no te va a dar ese dinero que necesitas? ¿Se compara la vida de Jesucristo con papel, con dinero? ¿Cómo no te va a dar lo demás si ya te dio lo mejor? Lo más sustancial ya te lo dio. Por eso asegura Pablo y dice, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Necesitas salud? Dios te la da. Dios te la da, ya te la dio. Ya te la dio. El problema es que tal vez has pensado que Dios no está a tu favor, porque como sigue la enfermedad, ya dijiste, no, ahí está, y no me la van a quitar. Pero cuando tú caminas a pesar de la enfermedad, como si Dios estuviera a tu favor, entonces es ahí donde se va a manifestar la sanidad en tu vida, porque ya te la dio. Porque ya te la dio. Entonces, pues, espero que esta miniserie corta de 3 temas te haya ayudado. Ahí van a estar en YouTube. Síguelas escuchando si lo necesitas para fortalecer tu vida como seguidor de Jesucristo. Y más en estos tiempos que la misma Biblia dice, no son buenos tiempos. Y las cosas se están tornando peores. Pero por eso Dios nos está hablando el día de hoy. Sí podemos. Sí vamos a vencer. Dios nos va a dar la fortaleza, la resiliencia. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios nos lo va a dar. Entonces, si puedes ahí inclinar tu rostro. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora, en este momento, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos a través de esta serie, de estos 3 domingos. Y ayudarnos a entender y estar convencidos de que tú tienes control de todas las cosas, de que podemos responder como tú respondes, Jesucristo, y que tú estás a favor de nosotros, que tú estás con nosotros, aunque creamos en momentos que no es así, pero tú estás a favor de nosotros. Padre, gracias, Dios, gracias porque tú eres bueno. Padre, realmente con haber entregado tu Hijo unigénito sería suficiente. Pero tú eres más que suficiente.
Tú eres más que suficiente. Y tú nos quieres dar también todo lo demás. No solo a tu Hijo, sino todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Ahí en tu lugar, piensa qué necesitas el día de hoy. Que realmente sea una necesidad en tu vida. En todo sentido, puede ser material, puede ser almática, puede ser en todo sentido. Piensa ahí. Y sabes qué, no le pidas a Dios. Dale gracias. Gracias Dios porque me das la fortaleza. Gracias Dios porque me has dado la provisión. Gracias Dios porque me has dado la sanidad. Gracias Padre porque me has dado la paciencia. Gracias Padre porque me has dado la sabiduría, la inteligencia. Gracias Padre porque me has dado la habilidad. Ahí en tu lugar dale gracias a Dios. Dale gracias porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Padre, te bendecimos. Padre, te exaltamos en esta mañana, en esta tarde, Dios. Toda la gloria es para ti, Padre precioso. Ahí interactúa con Dios unos segundos más. Interactúa con Dios.